Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel.
Atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. Quiero conocer más de ti, conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Quiero conocer más de ti, conocer. Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, quiero conocer más de ti, conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Quiero conocer más de
de ti conocer. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. ¿Cómo están, familia, amigos? Con el gusto de siempre de estar con ustedes aquí en esta transmisión, esperando que ustedes y su casa, toda su familia estén bien. Y continuamos con este tema relacionado con la guianza del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo porque estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hablábamos en anteriores transmisiones que cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos da esa habilidad, esa capacidad para poder hablar con valor lo que se debe de hablar. Estamos llegando a un tiempo, yo veo que la gente no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre su izquierda y su derecha. Cosas que parecen buenas, parecen malas. Cosas que se hacen mal, aparentemente están bien. Entonces hay una confusión tremenda en nuestra sociedad en la actualidad y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. En Juan 16, verso 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y yo creo y estoy convencido porque recientemente se clausuró un hospital en Querétaro por haber subido un video donde hablaba de que había curado a más de 700 personas de COVID y que su personal, el personal del hospital no había sido infectado. Y la verdad, gracias a Dios por este tipo de hospitales donde entra la gente y todavía sale viva. En muchos hospitales entra la gente y sale, como decimos aquí en México, salen con los pies por delante. Y al siguiente día de que subió el video, se clausuró. Por eso yo digo que estamos viviendo un tiempo en donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos viendo cómo autoridades sanitarias a nivel mundial están haciendo cosas aberrantes y nadie dice nada. Ahora, no estamos para juzgar a las personas, pero sí podemos juzgar las acciones. Nosotros tenemos el derecho de juzgar las acciones, no juzgar a las personas, que Dios les perdone a las personas, pero sí necesitamos entender que se están haciendo cosas mal y que el costo está siendo alto. ¿Cuál es el costo? Vidas humanas que se pudieron haber salvado. Se dice que no hay nada y quieren poner una vacuna. Bueno, también nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser sensatos. Ahora, ¿qué hacer en determinados casos? Bueno, tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo, porque también, por ejemplo, hay predicadores que están asusando a la gente a desobedecer, a hacer esto, a hacer aquello, que si volvemos, que si no volvemos. Todo lo que hagamos tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos muy particulares, pero en toda la historia de la humanidad han habido etapas donde la gente tiene que tomar decisiones y no siempre son fáciles. Hay decisiones que no son... haga de cuenta que no está explícitamente en la Biblia lo que se debe de hacer, pero está implícitamente en la Biblia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar la palabra de Dios y ver de acuerdo al criterio de Dios qué es bueno, qué no es bueno, qué es correcto, qué no es correcto.
qué es permisible y qué no es permisible. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad, esa sabiduría en cada tiempo, en cada circunstancia. En la historia de la humanidad vemos, por ejemplo, cuando ha habido guerras. Soldados que son creyentes, que se enfilan en el ejército y se ven ante una disyuntiva de decir, o mato o me matan. Y esto fue un hecho real cuando soldados norteamericanos cristianos se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente se preguntaba, de acuerdo a la Biblia, a los ojos de Dios, ¿es bueno matar? Y bueno, cada persona tendrá que tomar decisiones. Y por eso es que es tan vital, tan importante tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Es correcto matar a otra persona en tiempos de guerra? ¿Es correcto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, nunca vamos a encontrar, cuando tú te encuentres en guerra, nunca lo vamos a encontrar así. Es decir, no está de manera explícita, pero está de manera implícita, y tenemos que tener esa habilidad, esa sabiduría para ser guiados por el Espíritu Santo en todas las decisiones. Por ejemplo, en años anteriores se encarceló a predicadores, a pastores en los Estados Unidos, porque no quisieron casar a homosexuales. Allá en algunos estados ya se aprobó la cuestión esta de el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en nuestro país se aprueba esta ley y viene alguien y quiere que lo casemos? Digo, ¿qué haríamos? ¿Es correcto negarnos? ¿Es correcto casarlos? O sea, siempre vamos a encontrar situaciones así difíciles de tomar, pero siempre la Biblia tiene la verdad. Nos encontramos, por ejemplo, el divorcio. ¿Dios lo permite? Porque el divorcio se nos ha metido hasta la coronilla. Hasta pastores se divorcian. Ahora, ¿a los ojos de Dios es permitido? Hay personas que me han dicho, es que mi esposo me fue infiel. ¿Me puedo divorciar? ¿Es válido? ¿Qué dice Dios en relación a esto? Necesitamos nosotros estudiar la Biblia y en cada decisión que nosotros tomemos tener la certeza, la seguridad que es Dios el que nos está guiando. Ahora estamos viendo muchas situaciones difíciles, ¿cierto? Yo escucho, por ejemplo, que personas dicen, no, ya aunque las autoridades nos prohíban, nos vamos a congregar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. ¿Es correcto desobedecer a las autoridades? Cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestras decisiones. Dios no nos trata en bola. Nuestra relación con Dios es personal. Y cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, dice en los primeros versículos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, escuche esto, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A veces es difícil entender estas situaciones porque luego, por ejemplo, nos preguntamos si quién puso a Hitler o quién puso a Peña Nieto, ¿no? Para venirnos aquí. Yo lo que he considerado es que la condición del gobierno en cada nación refleja la condición de la iglesia. Yo sé que pueda causar polémica, pero la condición del gobierno refleja la condición de la iglesia. Y nosotros tenemos que empezar a hacer algo y cambiar como iglesia. ¿Para qué? Para que cambie nuestro gobierno. Es increíble, ¿no? Que en nuestro país, cuántos años de corrupción, de mentira, de asesinatos, de violaciones, cuántos años. ¿Y qué hace la iglesia? No, es que tenemos que orar. Sí, tenemos que orar, pero también tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones pueden hacer que cambien las autoridades.
Entonces nosotros tenemos que entender que ciertamente Dios no nos ha llamado a hacer política, pero vivimos en un país en donde nos sometemos a leyes que a veces son leyes contrarias a la voluntad de Dios. ¿En cuántos países se ha aprobado el aborto? ¿En cuántos países se ha aprobado la legitimidad de los matrimonios gays? ¿En cuántos países se han autorizado cosas que no debieran de autorizarse? Sin embargo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, dice: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Yo creo que Dios quiere que nosotros maduremos, tengamos la sabiduría para tomar las decisiones pertinentes en un tiempo como este, en el que se nos anima, se nos exhorta a hacer cosas que aparentemente son correctas, pero que quizás no sean tan correctas. Yo recuerdo que en alguna ocasión, platicando con una persona, le decía que eso que se dio de llamar el rock cristiano, yo le decía que yo lo usé incluso en eventos de carácter evangelístico para atraer a la gente. Pero yo le decía, ya nada más es como la carnada para atraer a los jóvenes, pero en cuanto reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, ayudarles a renovar su mente para que cambien su estilo de música. Y yo les decía, porque he conocido a personas que el rock los alejó de Jesucristo. Y me decía que no, que cómo, que era una bendición. Y yo le decía, mira, a mí en lo personal Dios me dijo esto. Ahora escucha lo que Dios te está diciendo a ti. Yo hago lo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer, porque sé que Él lo ha puesto en mi corazón, que Él es el que me ha hablado. Si a ti todavía no te habla, adelante, síguele con el rock, ¿no? Pero para mí es una forma de estar atento a lo que Dios nos está diciendo y que hagamos lo que Dios nos dice, no lo que nosotros queremos. Por eso en la transmisión pasada hablábamos de esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, ¿no? Cómo se opone, los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne, para que no hagamos lo que queremos. La pregunta podría ser, ¿se puede desobedecer entonces a Dios? Y la verdad, podemos ver dos argumentos en las Escrituras en los que se puede desobedecer. Número uno, cuando la integridad de la persona está en riesgo. Y número dos, cuando se atenta contra las leyes y los mandatos establecidos por Dios. Es decir, cuando se nos pide hacer cosas contrarias a los deseos de Dios. Y quiero mencionar, hay muchos casos, pero quiero centrarme en unos cuantos. Las parteras hebreas. En Éxodo, en el capítulo 1, versos 15 al 17, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Nosotros si seguimos leyendo este pasaje nos vamos a dar cuenta que estas mujeres eran temerosas de Dios y tenían más temor de Dios que del rey. Y la orden fue expresa. La orden fue expresa y ellas tomaron la decisión de desobedecer al rey. Y lo desobedecieron, pero nosotros vemos que salvaron la vida de los pequeños y después Dios las bendice, Dios las prospera. Así que en este caso, aunque fue un mandato de una autoridad,
un mandato de un rey, pero iba en contra de la integridad de esos pequeños, iba en contra de los deseos de Dios. Entonces Dios permitió eso y digámoslo de esta manera, ¿no? Y las bendijo. En Josué 2, versos 3 y 4, habla de Rahab, la ramera. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe por dónde eran. Y nosotros nos damos cuenta que aquí también el rey de Jericó le está dando una orden y la ramera desobedece. ¿Para qué? Para guardar, para cuidar la vida de estas personas. Y después Dios la bendice. Así que vemos otro caso de desobediencia cuando en Éxodo capítulo 1, versos 15 al 17 dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Nosotros estamos viendo aquí el caso de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, donde ellos desobedecieron las órdenes del rey de postrarse y de adorar esa estatua de oro. Y después fueron con el rey cuando dijeron, pues estos jóvenes no obedecieron y tú los pusiste aquí a trabajar, pero también estableciste esto. Dice, así que hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y nosotros vemos después toda la historia que el rey se enfada, manda a calentar el horno muchísimo más, los lanza, y después ven que estos hombres no les tocó el fuego, ellos no hicieron nada en sus propias fuerzas y se veía que estaban danzando adentro, pero había alguien más. El Señor estaba con ellos. Y también desobedecieron las órdenes del rey de Babilonia. Así que nosotros vemos cuándo es importante desobedecer. En este tiempo, cuando a las cosas buenas se les dice malas y a las cosas malas se les dice buena, hay una institución en Helsinki, o más bien es una organización donde se tratan los temas éticos de todo el sector salud a nivel mundial. Y hay una declaración que se hizo de principios éticos en la Asamblea General en Fortaleza, Brasil, en octubre de 2013. Y voy a leer. A lo mejor ustedes podrán decir esto que tiene que ver con el Señor. Y dice es un apartado número 37, dice, cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico puede, después de pedir consejo de expertos, en el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si a su juicio ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe de ser registrada y cuando sea oportuno puesta a disposición del público. Estaba hablando del hospital, se llama Centro Médico Jurica, que lo clausuraron. Bueno, ya lo tuvieron que abrir. ¿Por qué? Porque están salvando vidas. Pero si una persona es creyente, ya sea enfermera, médico, y tiene la posibilidad de salvar vidas con algún producto que no ha sido autorizado, ¿lo usarías? ¿Qué diría Dios? A los ojos de Dios, mire,
A mí no me interesa lo que diga la Organización Mundial de la Salud, ni lo que diga cierto partido político, cierto gobierno, o cierta religión, o cierta persona. A mí lo que me importa es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en relación a esto? ¿Qué hemos de hacer para salvaguardar la vida de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué? Porque si en un momento dado se está desaprobando algo que está salvando las vidas, pues nosotros tenemos como respaldo esto. Y necesitamos tener el valor para enfrentar cualquier tipo de autoridad y asumir las consecuencias. Lo digo ¿por qué? Porque tengo temor de Dios. Y me importa más lo que Dios dice que lo que diga alguna otra autoridad. Porque no debemos de olvidar que es importante ciertamente obedecer a nuestras autoridades, pero es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y necesitamos nosotros entender que en estas situaciones se está jugando con vidas. Es impresionante cómo hay tanta información acerca de que este virus fue manipulado genéticamente y no se está haciendo nada en contra de esas personas que están asesinando a la gente. Y nuevamente no quiero caer en condenación, pero sí entiendo que necesitamos orar por esas personas que están siendo usadas por el diablo mismo y pedirle a Dios que las perdone. Pero también tenemos que orar para que no sigan muriendo personas. Que Dios escuche nuestro clamor y Él pare esta plaga, porque el único que lo puede hacer es Dios. Clamar a Dios con todo nuestro corazón, escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios ponga en nuestro corazón a hacer. Y no importa qué es lo que diga la gente o qué diga el gobierno, lo importante es qué dice Dios. Así que nosotros tenemos que entender que en algunos casos la desobediencia está permitida cuando las leyes o las órdenes del gobierno constituyen una violación directa a las leyes, a los estatutos y a los mandatos de Dios. No estoy llamando a desobedecer, sino estoy llamando a obedecer. Clamemos a Dios, doblemos nuestra rodilla y clamemos a Dios para que ponga fin a esta cosa que está tratando de robotizar al mundo y de separarnos y preparar las condiciones para el nuevo orden mundial. Todavía hay muchas almas que salvar. Todavía hay mucha gente que no se conoce de Cristo. Anhelamos que el Señor venga, pero si yo tuviera la oportunidad de estar con Él, le diría: Señor, espérate un momentito, déjanos alcanzar a más gente. Y usted y yo tendríamos que tomar la decisión de empezar, mire, a movernos, alcanzar gente, dejar de jugar a la iglesita, unirnos como un solo cuerpo y trabajar unidos para alcanzar al mayor número de personas y que Dios derrame de su espíritu sobre toda carne y los convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que el mundo pueda ver el despertar espiritual en México y un derramamiento sobrenatural, el cual Dios ha preparado para este tiempo. Que Dios los bendiga y de verdad yo los animo a que clamemos a Dios, a que nos acerquemos a Él, a que estemos de verdad clamando a Dios por un derramamiento de su espíritu y que Dios escuche nuestro clamor y separen todas estas cosas, porque se están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios y desgraciadamente están involucradas autoridades mundiales, pero están actuando en contra de la voluntad de Dios. Y esto está escrito, no nos espanta, pero usted y yo tenemos que empezar a tomar decisiones y empezar en nuestros hogares a clamar a Dios y ver su gloria derramada sobre toda nuestra nación. Que Dios los bendiga. Y si usted nos está escuchando por primera vez, yo le animo a que se acerque a Dios y que le diga de corazón, ahí en la intimidad de su casa: Padre, perdona todos mis pecados, pero en este día yo quiero experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida. Yo creo que Dios, que tú enviaste a Jesús a esta tierra a pagar por mis delitos, por mis pecados, y hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador, y desde hoy quiero decirte: Padre, gracias por darme la oportunidad de ser llamado hijo tuyo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.